Segundo vídeo dedicado a la sobrecarga de operadores aritméticos. En este vídeo continuamos hablando de la sobrecarga del operador más y ahora vamos a estudiar una posible implementación del operador más en la clase polinomio. Estamos trabajando con la suposición de que el argumento implícito es un objeto de la clase y por lo tanto estamos sobrecargando este operador, como puede ver, utilizando un método de la clase polinomio. Bien, pues la implementación sigue las reglas o un algoritmo sencillo para realizar la suma de dos polinomios que básicamente debe tener en cuenta dos consideraciones. En primer lugar, cuántas casillas de memoria vamos a necesitar para el polinomio resultado y en segundo lugar, cómo se suman dos polinomios. La primera consideración, más de tipo informático, se resuelve fácilmente, como puede ver aquí, calculando cuál es el polinomio de los dos que intervienen en la suma que tiene más casillas. Y el que tenga más casillas reservadas es el que impondrá el número de casillas al polinomio resultado. Así pues, puede ver que accedemos al grado o al número de casillas reservadas del polinomio implícito, simplemente escribiendo el nombre del campo más grado, y al número de casillas del polinomio explícito, otro, accediendo utilizando el nombre del objeto, otro, punto, y el nombre del campo. Aquí queda claro que podemos acceder a los datos de un polinomio implícito sin necesidad de escribir ningún nombre de objeto. Evidentemente hubiéramos podido poner this, flecha, más grado, pero es innecesario. Por lo tanto, calculamos cuál es el mayor de los dos grados y si el polinomio implícito tiene más casillas que el implícito, el número de casillas que utilizaremos será el del implícito y si no el del explícito. Bien, y para realizar la suma necesitamos calcular cuál es el polinomio de menor grado. Y procedemos de una forma similar a como hemos hecho antes, pero en el sentido contrario. En este caso estamos buscando cuál es el polinomio que tiene menor grado. En cualquier caso, una vez que hemos determinado cuántas casillas debe tener el polinomio resultado, pues lo expresamos o lo sintetizamos creando un polinomio local, TMP, con tantas casillas como el grado que acabamos de calcular. Bien, pues vuelta de nuevo al algoritmo para realizar la suma. Una vez que sepamos cuál de los dos polinomios es el que tiene el menor grado, procederemos entonces a sumar los coeficientes correctamente, de forma que sumaremos los coeficientes de grado 0, a continuación del grado 1, y así hasta llegar al grado del polinomio que tiene menor grado entre los dos, para reservar y tratar de forma distinta los coeficientes propios del polinomio de mayor grado. Así pues, en este ciclo for, que empieza por el coeficiente de grado 0, sumaría los coeficientes de grado 0 de los dos polinomios, del implícito y del explícito, y el resultado lo dejaría en la casilla 0 del polinomio resultado, y esto continuaría hasta alcanzar el grado común entre ambos polinomios. Después, calcularía cuál es el polinomio de grado mayor, y si el polinomio implícito es el de grado mayor, en este caso es cuando GR1 es mayor que GR2, polinomio implícito, se copiarían, como puede ver aquí, sin ningún tipo de cálculo, se copiarían en el polinomio resultado los coeficientes del polinomio implícito y en el otro caso se copiarían en el resultado los coeficientes del polinomio explícito. Finalmente se devolvería el polinomio que acabamos de calcular. Observe que este método sigue el método general, la estrategia general de un método, una función que devuelve un dato de tipo polinomio, en un momento dado crea un dato local de tipo polinomio y finalmente lo devuelve. Recuerde que la devolución hace que actúe el constructor de copia.
Bien, y para demostrar o para mostrar que funciona correctamente, veamos un ejemplo. En una función main declaramos dos datos de tipo polinomio, inicialmente vacíos. Ya sabemos que el grado máximo es 10, por el hecho de crearse o de actuar el constructor sin argumentos. Creamos, o mejor dicho, inicializamos correctamente tanto P1 como P2, especificando con el operador corchete los valores de los coeficientes, y el resultado es el que vemos aquí. El polinomio 1 sería 3x cuadrado más 2 y el polinomio 2 sería más 6.5x cuarto menos 2 4x cuadrado menos 4.2x más 1. Una vez que tenemos los dos polinomios ya inicializados, vamos a probar distintas formas de sumas y comprobar las propiedades conmutativas asociativas. En primer lugar, realizaremos una prueba de la propiedad conmutativa, esto es, sumaremos P1 y P2 y después sumaremos P2 y P1 y comprobaremos que son iguales. La suma de P1 y P2 la realizamos en este bloque. Como puede ver, creamos un dato llamado pol suma P1 P2 y lo creamos como copia de P1 más P2. En este caso, aquí es donde actuaría la función que acabamos de escribir, el método que realiza la suma de P1 y P2. Dicho de otra forma, esta instrucción llamaría a la función operator más, ejecutándose sobre P1 y el objeto explícito sería P2. De forma que se ejecutaría la función y si todo es correcto, el polinomio suma, aquí lo tenemos, contendría el valor, tendría este polinomio. Al mostrarlo en esta instrucción vemos que efectivamente el resultado coincide con lo que debería dar matemáticamente la expresión. Si ahora realizamos la operación a la inversa, o sea, sumamos P2 más P1 y mostramos el resultado, vemos que efectivamente el resultado es el mismo. En cualquier caso, podemos utilizar el método es igual a y lo ejecutamos sobre este primer polinomio, pasándole como argumento el segundo polinomio, y si los dos polinomios son iguales, de acuerdo a esta función que ya conocemos, nos daría el mensaje de que se ha verificado la conmutatividad, como así ocurre. Con lo cual, hemos visto que el método que hemos implementado para realizar la suma de dos polinomios funciona correctamente. Bien, vamos a preguntarnos ahora qué ocurre con los polinomios constantes y qué efecto tiene realizar o utilizar el operador más cuando los argumentos que se le proporcionan al menos no los habíamos previsto o posiblemente ustedes no se lo habían preguntado o no se lo habían planteado. Si creamos un polinomio constante, tal como el que aparece aquí, y le asignamos el valor 2.0, vemos que efectivamente es lo que estamos esperando. Y ahora pueden ver que tenemos 6 polinomios para realizar sumas que nos van a servir para realizar todas las posibles combinaciones de sumas entre P1 y P2 y polinomio constante. La idea final es que si se verifica la asociatividad, todas las sumas deberían ser exactamente iguales. Bien. La suma, en este caso la suma de P1 y P2 le incorporamos el polinomio constante, que recuerde que varía 2. Si volvemos hacia atrás y recordamos que el término independiente era 3, el de la suma de P1 y P2, ahora, añadiéndole ese polinomio constante, la suma debería ser 5. Bien, en este resultado, donde sumamos P1 y P2 más constante, vemos que efectivamente el resultado es el que estamos esperando. En cualquier caso, no debería sorprendernos porque pol constante sigue siendo un polinomio. Observe que aquí aparecen 2 veces el operador más, de forma que se está evaluando repetidamente por 2 veces ese operador. Como cualquier expresión donde interviene el operador más, la asociatividad se mantiene y el orden de evaluación también. Por lo tanto, en este caso se sumarían en el primer lugar P1 y P2 y al resultado de la suma, que es un polinomio, se le sumaría el polinomio constante.
Observe, por lo tanto, que no es preciso implementar nada, sino que por el hecho de estar sobrecargando este operador, se respetan las reglas de asociatividad y de precedencia, como anunciamos ya anteriormente. Y bueno, aquí tiene cómo efectivamente se verifica el resultado y, y obtenemos en este caso el coeficiente independiente, el término independiente con valor 5, que es el que esperamos. Bien, las otras tres sumas se pueden realizar, bueno, las otras, no exactamente las otras tres sumas, sino serían otras 5 sumas, P1 más constante más P2 y así sucesivamente. Y ahora lo que hacemos es simplemente comprobar que todas son iguales, lo vamos a hacer en bloques de 2, de forma que decimos que el primer bloque son iguales si 1 es igual a 2, hablando en términos de polinomio suma, el segundo bloque si 3 es igual a 4 y el tercer bloque si 5 es igual a 6. Por lo tanto, ahora comprobamos que si son iguales 1, 2 y 3, realmente estamos comprobando que los 6 polinomios son iguales, mostraremos el mensaje de verificada asociatividad, como así es lo que ocurre. Hemos verificado la asociatividad de el operador más, con lo cual efectivamente las cosas funcionan como estamos o como tenemos previsto que funcione. Vamos a forzar un poco más la sintaxis, a ver si realmente estamos entendiendo lo que está ocurriendo. Volviendo un poco hacia atrás, estamos realizando una suma entre tres polinomios. Uno de ellos es un polinomio constante, pero en cualquier caso observe cómo lo que estamos haciendo es crear un polinomio a partir de un número doble. Eso ya vimos que funcionaba y el constructor creaba ese polinomio constante. Por lo tanto, al hacer esta suma, la suma no entiende de que este polinomio sea constante o no lo sea, simplemente está sumando datos de tipo polinomio. Bien, observe ahora esta instrucción. Aquí estamos asignando al dato otra suma el resultado de crear un polinomio y sumarle otros dos. En este caso, estamos utilizando el nombre de la clase y un valor doble. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues estamos creando lo que se llama un polinomio anónimo o un objeto anónimo. Aquí está actuando un constructor para crear un dato de tipo polinomio a partir de este valor doble. Sabemos que eso es posible y eso lo que nos hace es crear un polinomio constante cuyo término independiente es -8. Todos los demás coeficientes están a 0. Ese polinomio no tiene nombre, es un polinomio que vive mientras se evalúa la expresión. Bien, pues ese polinomio se sumaría a P2 y el resultado de la suma, después de calcularse, se sumaría a P1. El resultado final debería ser el mismo que teníamos antes al sumar P1 y P2 y solamente deberíamos tener en cuenta el término independiente para ver si el resultado es correcto. Si recordamos la suma entre P1 y P2, el término independiente era 2 más 1 son 3, y en este caso le estamos sumando el término independiente -8, por lo tanto debería darnos -5 en el término independiente, como así lo es. Por lo tanto, vemos que existe o podemos utilizar sin ningún tipo de problema un polinomio anónimo como un argumento más a el operador más. En este caso, si nos fijamos únicamente en esta parte, el argumento implícito es un polinomio sin nombre y sobre ese polinomio sin nombre se aplica el operator más. Pero en cualquier caso es algo común en programación orientada a objetos y no debería sorprendernos. Bueno, y con esto ahora nos plantearemos qué ocurre si en lugar de el argumento que proporcionamos al constructor es un doble, si es un entero, y ver qué consecuencias tiene en nuestros programas. Pero eso lo dejamos pendiente para el tercer vídeo de los dedicados a la sobrecarga de operadores aritméticos.